Dios nos bendiga a todos nuevamente. Hemos llegado al momento de meditar en la palabra del Señor. Como saben, estudiamos la palabra libro por libro, verso por verso, y no lo dejamos las cosas mucho al azar, ¿verdad? Así que cuando nuestro pastor Fernando Murillo no puede estar con nosotros, yo tengo un libro que llevo, que es la carta a los Gálatas. Así que vamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Así que Pablo, voy a ponerlos en el contexto, ya que lo hacemos no muy seguido, ¿verdad? Sino que al mes volvemos a retomar. El contexto de la Pablo a los Gálatas es que esta carta no fue escrita a una raza o algo, como por decirlo así, los dálmatas, ¿verdad? Ni a sino era una región que se llama la región de Galacia, que era un conjunto de provincias y quizás varias iglesias a los cuales Pablo quería aconsejar para que caminaran firmes, como dice el verso del 5.1, si ustedes tienen ahí en su Biblia, que es el verso clave de toda esta carta, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo está afirmando que caminemos en esa libertad que Dios nos ha dejado. Y en los primeros dos capítulos, Pablo hace una introducción, un prólogo, en los cuales él muestra cómo se ve la gracia de Dios en su vida y su ministerio. Él testifica cómo él era antes de que la gracia viniera a él. Y él dice: yo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y si no cumplías la ley, agárrate, porque yo te llevo, ¿verdad? Entonces él explica y él dice: pero por la ley yo estaba muerto, porque la ley me condenaba y por la ley nadie se salva. Y entonces él comienza a argumentar, él comenta de que llegó donde los apóstoles, donde Santiago, donde Pedro, y los apóstoles nada nuevo le nada nuevo le dijeron, sino más bien lo que él ya sabía acerca de Jesucristo. Eso es la primera parte, capítulo 1 y capítulo 2. De ahí pasamos a la parte, capítulo 3 y 4, que es la parte doctrinal. Ahí Pablo comienza a comparar la libertad con la esclavitud y nos lleva a saber que para qué sirve la ley. Y nos decía que la ley sirve para hacer manifiesto nuestro pecado, más no para salvarnos. Pero cuando ya tú sabes que estás perdido en tus delitos y pecados y que necesitas un Salvador, la misma ley te guía hacia Jesús, que es el Salvador. Es la parte doctrinal. Y ahora ya estamos en el capítulo 5 y el capítulo 6, que es la parte práctica. ¿Cómo pues aplico la libertad que ahora tengo? Y a eso es a lo que vamos ahorita. Así que vamos en el capítulo 5, verso 13, porque ya vimos la primera parte, que es: estad firmes en la libertad con que Dios nos hizo libres, que lo vimos en el capítulo 5, del verso 1 al 12. Ahora vamos a la parte del verso 13 al 18, y el tema es: la ley en esta palabra se cumple. La ley en esta palabra se cumple. Vamos a leer los primeros tres versos y oramos. Así que leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en es, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oremos. Señor, gracias por tu gran voluntad, Señor, y que tu palabra nos habla, Señor, quizás sin que yo diga nada, Señor. Mis palabras son inútiles con el poder limpiador que tiene tu palabra, Señor, en nuestros corazones.
en esta tarde, abre nuestro corazón, pon un corazón dispuesto y disponible a obedecer lo que tu palabra tiene para nosotros en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, ya los puse en el contexto de que está escribiendo la carta. Lo que pasaba también es que habían muchos judaizantes, muchas personas que decían, ya recibiste a Jesús. Como ya recibiste a Jesús, pero Jesús no basta. Necesitas guardar el sábado, necesitas circuncidarte, necesitas seguir las reglas, porque si no, no te sirve de nada creer en Jesús. Entonces Pablo dijo, hey, si bien es cierto, les dice en una parte, esto haremos, en Hebreos les dice, hey, todo eso, lo que nosotros llamamos las, serían las, por decirlo así, las disciplinas espirituales. Lo que nosotros llamamos las disciplinas espirituales son buenas que las practiquemos, pero no son nuestro acceso al Padre, ni es la forma de relacionarnos con el Padre, sino que primero tenemos que pasar por un filtro que se llama Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando ya esa disciplina, ya cuando Jesucristo esté en ti, ya vas a hacer las demás cosas en amor. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. Así que, verso 13. ¿Y a quienes les habla acá? Dice, porque vosotros, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? A los hermanos. No le está hablando a la multitud ni a las personas de afuera. Nos habla a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que ahora nos llamamos y por ese hecho, porque a todos los que le recibieron os dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, nos llamamos hermanos. Y no es fácil porque si no te acordás el nombre de alguien, va, hermanito, ¿verdad? Hermanos, le llamamos hermanos. Entonces, y es una forma, entonces nos habla a nosotros, a todos aquellos que están seguros de que están seguros, ¿verdad? De que son hermanos y que son hijos de Dios. Y si no lo está, no se preocupe. La palabra del Señor es la que nos va a santificar. Jesús dijo en la oración en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y de esa manera vamos a ir llegando a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que Él dice, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Miren, es que en verdad es algo bien interesante. Cualquiera podrá decir, sí, bueno, si a Dios le gusta perdonar los pecados y a mí me gusta pecar, pues cada quien a su chamba, ¿verdad? Cada quien en lo suyo. Yo peco, Dios me perdona. Hermanos, tampoco se trata de eso. Porque si bien es cierto, Dios ama a aquel que ha pecado y lo perdona, pero el pecado trae consecuencias. El pecado nos va a traer enfermedades, porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos va a traer problemas legales, problemas familiares y de todo tipo. Si al final nosotros terminamos diciendo, ya no aguanto más esta vida, ya no aguanto más esta vida. ¿Y por qué? Porque no está viviendo la vida, porque no está viviendo en Cristo. Y solo en Cristo hay vida. Si yo alejado de Cristo sigo el pecado, y eso ya se llama libertinaje, no se llama libertad, se llama libertinaje. Y aquel que vive en libertinaje no vive en libertad, sino que vive esclavo de sus pasiones y sus debilidades. Y siempre esclavo. Entonces, y por eso él dice, hey, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sino, dice el primer punto, este es el primer punto que vamos a tocar, sino servíos unos a otros. Y dice servíos unos a otros, servíos por amor los unos a los otros. Y ahí viene esa palabra, por amor los unos a los otros. Nosotros podemos decir, bueno, Señor, dame amor, dame amor. Pues déjeme decirle que el amor viene en un combo que se llama recibe a Jesucristo, reconócelo como tu Señor y Salvador y Él te dará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es amor.
Y es importante que lo sepas. Desde el momento que tenés el Espíritu Santo, tú tienes amor. Lo único que hay algo bien importante, que me estoy saltando un punto, pero que nosotros necesitamos alimentar ese espíritu con la palabra para que ese amor pueda fluir, para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Porque si nosotros solo nos vamos por emociones y no vamos a la palabra de Dios, no sabemos lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros y qué demanda de nosotros. Y una demanda no, fíjense, sí Él exige grandes cosas, pero una demanda en la cual no nos va a dejar solos, una demanda en que Él nos va a ayudar. De hecho, a mí me gusta esa figura del yugo, porque Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando Él dice que estás en el yugo con Él, es que, ¿cómo hacen con los bueyes? Ponen al buey experto y al buey novato, por decirlo así. Entonces, en un lado del yugo ponen al buey que guía y al otro lado va el que no sabe nada, el que agarra para un lado, el otro lo endereza. Entonces, Dios está con nosotros, junto con nuestro yugo, porque Él está ahí acompañándonos, siempre y cuando nosotros nos dejemos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros queramos seguirle viendo a Él y no desviar nuestra mirada. Así que a serviros por amor los unos a los otros. Y esta parte pues nos lleva a que no nos engañemos, hermanos, que tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y no usar nuestra libertad para pecar. Pero también hay algo que también en esa libertad que Dios nos ha dado, Romanos 6:14 nos dice que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. O sea, no solamente que nosotros estamos ahí, no debo pecar, sino que el poder que hemos recibido, como dice Romanos 6:14, yo creo que está ahí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Colosenses 2:22 nos dice que todas las cosas que nosotros hagamos por la ley, a la verdad, tienen buena reputación, pero no sirven contra los apetitos de la carne, porque eso solo lo puede dominar el Espíritu de Dios. Así que vamos a avanzar en el texto, vamos a pasar al verso 17, el verso 10. Así que el primer punto es, bueno, la libertad que Dios nos ha dado es para que nos sirvamos unos a otros en amor. Pasamos al verso 14. El verso 14 nos dice lo siguiente: en esta sola palabra se cumple la ley. Y es un verso que nos encanta, ¿verdad? Nos encanta amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Nos encanta, somos muy buenos en eso. En verdad nos cuesta, porque somos bastante egoístas. Y muchas veces, vaya, y dice esta palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, hermanos, ahí eso es algo que verdaderamente como humanos nos cuesta. Amar a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo, el que está a tu lado. Incluso muchas veces nuestro prójimo no se deja amar. Nuestro prójimo no comparte nuestra fe, ¿sí? Nuestro prójimo muchas veces puede ser o lo consideramos nuestro enemigo. Nuestro prójimo puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, y nos está llamando a amar a tu prójimo. Miren, Dios nos la puso fácil, no nos dijo, ama a todo el mundo, ¿verdad? Amen a todo el mundo, porque a cualquiera creo que de aquí le es más fácil decir, yo amo a los alemanes, ¿verdad? Yo amo a los franceses, y allá estás bien lejos, y no puedes decir que los amas a ellos, si cuando en nuestra casa a veces vivimos como perros y gatos, ¿verdad? Así que nuestro prójimo primeramente son los de nuestra casa, nuestras esposas, nuestros hijos. Y miren que solo ahí es un gran reto, amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, ¿verdad? Es un gran reto ahí, amar a tus hijos, aquellos que no quieren hacerte caso, ¿verdad?
aquellos que hasta te decís, vos, estos me meten el puñal por la espalda, peor que mi enemigo, aquellos que tú sientes que en verdad te traicionan y que la traición solo puede venir de aquellos que están cerca tuyo, que son de tu confianza. Entonces, amar a esos es a lo que el Señor nos manda, amar a nuestro prójimo, y de ahí siguen amar a nuestros hermanos acá en la iglesia, amar a nuestros compañeros de trabajo, amar a tu vecino, a tu vecina, y eso es lo que Dios quiere. Por eso, y hay algo bien, hay un error que a veces cometemos viene de parte del humanismo, que es, bueno, como tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, primero voy a aprender a amarme a mí mismo, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Primero voy a aprender a amarme a mí mismo. Pues déjame decirte que la Biblia en ninguna parte dice que te ames a ti mismo. La Biblia da por sentado que tú ya te amas y te amas demasiado, que quieres lo mejor para ti, o te encierras en algo, pero que no quieres, te encierras en tu mundo, pero tú quieres para ti las cosas. Incluso hasta suicidarse es egoísta y es más amor propio que otra cosa. ¿Por qué? Porque quieres terminar con tu vida para que se acaben los problemas, pero no estás pensando en todos los problemas que le vas a dejar a tus hijos. No estás pensando en la secuela que le vas a dejar a tu padre y a tu madre. Estás pensando en ti mismo. O sea, hasta eso puede decir que podemos llamarlo que es un error. Eso es un craso error, porque no estás pensando con una sabiduría que viene del cielo, sino con una sabiduría, como leíamos ayer en Job, el estudio de Job el día de ayer nos decía, y lo llevaba Santiago, y Santiago dice que es una sabiduría animal, carnal y diabólica, porque esa es nuestra mente. El Señor dice en Génesis, y el Señor vio que todos los designios del hombre eran de continuo el mal. Y saben incluso dónde se origina el mal y nuestro desacuerdo con Dios, cuando el hombre por su propia cuenta, quiere redefinir el bien y el mal cuando Dios ya estableció que es malo y que es bueno. Pero hasta ahí el hombre dice, no, yo no soy hombre, yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Está amándose a sí mismo más que a las leyes naturales y que Dios dice. La mayoría, dijo uno en son de broma, son transeconómicos, dijo. O sea, ¿y qué es eso? Dijo, ¿verdad? Es dijo que él era un hombre que rico, atrapado en un cuerpo de pobre, porque básicamente tiene gustos de exuberantes, pero lo demás no alcanza. Así que eso es una broma, hermanos, pero sí tenemos tanto amor propio que no necesitamos que la Biblia nos diga, ámate a ti mismo. Muy por lo contrario, si vamos a Mateo 6:24, ¿qué nos dice 6:24? Y aquí Jesús le estaba hablando a sus discípulos. ¿A quién va a dirigir esta carta? A los hermanos. 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y menospreciará al otro. Entonces pasémonos al 25. 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis en vuestra vida en qué habéis de comer. Bueno, lo que quiero llegar, no sé si yo, no, es 16:24. Voy a ir yo, 16:24. Mateo 16:24. ¿Ya está? Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que básicamente no dijo ámese a sí mismo, ¿verdad? No, que niéguese a sí mismo. Y esto es lo bonito del evangelio y lo que a muchos nos cuesta aceptar. Y no es difícil de creer, sino difícil de aceptar. Que tenemos que despojarnos muchas veces de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort para poder amar al prójimo. Muchas veces ceder nuestro orgullo para poder amar al prójimo. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Dejar de hacer algo
en bien de la obra del Señor o en bien de nuestra comunidad y de nuestros prójimos. Es negarse a nosotros mismos. Y eso es difícil. Como les decía, la ley en una sola palabra se cumple. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Job 42, 5 y 6. Ahí Job, después de haber pasado aquella gran paliza que el diablo le propinó, ¿vea?, para que blasfemara contra Dios, sus amigos llegaron y lo atacaron y le dijeron: vos sos culpable, vos sos culpable, vos sos culpable, rendite ante Dios. Job 42, 5, entonces dijo Job 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero de ahí falta el 6. Y miren lo que dijo Job: por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No sigue después de ese? 7. Ok. Por tanto, otra versión dice: me aborrezco a mí mismo. Me aborrezco a mí mismo. Y saben que delante de Dios, Dios no nos debe nada. Delante de Dios, separados de Cristo, somos aborrecibles. Y a Dios le encanta que nosotros reconozcamos nuestra condición, no que nos comparemos con otro y digamos: hey, soy mejor que aquel, gracias Señor, como el que llegó a orar al templo y dijo: gracias Señor, porque no soy como fulano, no soy como aquellos. Llegó el otro y dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ahí en ese punto Dios puede comenzar a obrar. Ahí en ese punto Dios va a comenzar a restaurarte y a restaurarme. ¿Por qué? Porque me estoy negando a mí mismo. Estoy negando mis capacidades, estoy negando mi intelecto, lo que pueda hacer en la obra o lo que no pueda hacer, y estoy reconociendo que soy un inútil. El título más grande que el Señor nos da: siervo inútil, ¿verdad? lo que, lo que, lo que debiste hacer, haces, pues, y nada más. Aún Pablo dijo: porque me es impuesta necesidad. Y eso significa que así como respiro, así también tengo que hablar del Señor, porque eso Dios nos ha encomendado. Así que, y esa palabra y toda la ley, desde el Génesis al Deuteronomio, algunos eruditos dicen 600 mandamientos, en una sola palabra se cumple. Y cuando le preguntaron que cuáles eran los 2 mandamientos más importantes, el Señor dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, primera de Juan 3:14 nos dice: y en esto conocemos que hemos amado a Dios, o que hemos conocido a Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. Miren, es más bonito todavía, que como yo estoy parafraseándolo. Nosotros conocemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, estamos en lo oscuro, ¿verdad? Permanecemos en muerte. Y para amar a nuestros hermanos, muchas veces tenemos que despojarnos de mucho de nuestro orgullo y de nosotros mismos. Así que en esta palabra se cumple. Y esta palabra no es muy agradable, en verdad no es motivacional. Nos estamos diciendo: hey, niégate muchas veces a tus gustos por poder ayudar a otro. Y de esa manera, pues cumplimos gran parte de la ley. Y bueno, entonces el segundo punto es amar a nuestro prójimo, al que tenemos a un lado. Y es que aún nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta terminar el Evangelio, Jesucristo se dedicó a estar con sus 12 discípulos. Y con ellos les lavó los pies, como el más grande ejemplo de negarse a sí mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino y le lavó los pies a sus 12 discípulos. Y a más de alguno podía hueler, como nosotros decimos, a patachuca, ¿verdad? A más de alguno le podía andar los pies mugrosos. Imaginen algún hongo por ahí, a más de alguno. Pero él se negó a sí mismo, y siendo el Rey de Reyes, lo hizo. Conozco testimonio de algunos que dicen: no, hombre, yo cómo va a creer, porque hay algunos rituales en algunas iglesias y se respetan sus rituales. No estamos diciendo que es malo, sino que se respetan sus rituales. De hecho, yo ya le he lavado los pies a alguien. Entonces,
se negó, ay no, yo no le voy a lavar los pies, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Entonces, sí creo que, pero Jesús nos dio el más grande ejemplo. Y eso era solo el principio. Después que le pegaban con la caña en la cabeza, lo escupían. Nuestro Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de cómo es negarse a sí mismo. ¿Y qué más? Como dice Filipenses, ¿verdad? Que siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo. Así que, hermanos, pensar en amarte primero es un error. Dios sabe que nos amamos y lo importante es que nos neguemos de esa manera. Así que el punto 2 es, más bien ama como ya te amas a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. Así que, y de ahí pasamos a lo que sería ya el énfasis o básicamente vamos llegando. Falta un tercer punto aquí, porque hay tres cosas que hacer. Número 1, servir. Número 2, amar. Pero falta en el 15 algo bien importante. Miren que pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Miren, el Señor ya sabe que nos gusta comernos al prójimo, ¿verdad? Que nos gusta difamarlo, que nos gusta calumniarlo, que nos gusta el chisme, ¿verdad? El Señor ya sabe. Y saben que esto es muy, muy duro y muy difícil de controlar. Nuestra lengua muchas veces sin querer está hablando en mal del prójimo, sin querer queriendo. Está en nuestra forma. Y nosotros lo vemos como un pecadito, ¿verdad? Como algo sencillo. No, sí, solo la puse en mal con el marido, ¿verdad? No, sí, solo, y solo estuve de sapo en el trabajo, ¿verdad? O no, en la iglesia no, solo le dije sus verdades, ¿verdad? Nada más. Y hacemos, lo vemos como algo tan simple, pero en verdad, punto número 1, servir en amor. Punto número 2, amar a nuestro próximo. Y punto número 3, no nos difamemos, hermanos. Porque si nosotros nos difamamos entre nosotros mismos, estamos difamando a la novia del Señor. Nosotros somos parte de un cuerpo de Cristo. Y tenemos, antes de venir con un chisme o con una crítica, como dice nuestro pastor, si va a criticar, de la solución. No venga solo a criticar y diga, ay, qué feo que ese color negro ahí, ¿verdad? Y que no sé qué, y que no, o algo, porque somos buenos, por ahí lo estaba pensando, ¿verdad? Y que debió de haber sido plateado, o debió decir, no, ¿verdad? Si va a criticar, eh, diga, hey, no me gusta esto, aquí hay $1000 y póngale tal cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, entonces, porque solo Dios sabe con qué esfuerzo se ha logrado llegar a eso. No hay algo mejor porque no había mones ya, ¿verdad? Sino que, pero aún así es lo mejor con el trabajo y con el esfuerzo de nuestros hermanos que se hace lo mejor para el Señor. Quizás no nos va a salir más caro de lo que se planeaba porque se ha puesto mano de obra local y muchas veces de gratis, ¿verdad? No pagado. Así que no nos, dice, no nos mordamos. Así que tercer punto, no nos difamemos. ¿Por qué? Nos vamos a consumir unos a otros. Vamos a hacer que un hermano se aleje. Vamos a hacer que una hermana tenga enemistad. Y miren que dice la palabra, cuidado con servir de piedra de tropiezo de uno de mis pequeñitos. Mejor es que te pongas una piedrota y te tires a una poza y ya no salgas de ahí, porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que cuidemos, hermanos. Y es bien importante y siempre medite en su corazón, como dice el 3:14, ¿estás amando a tus hermanos? Y si tú amas a alguien, no le miras solo los defectos, mirás también los puntos positivos. Como dice el libro John Maxwell, yo siempre me acuerdo, solo una pepita de oro puede ver una pepita de oro en otro. Pero si no sos pepita de oro, no vas a ver algo positivo en el otro. Vas a verle, no, hombre, si este no sirve para nada, ¿verdad? Para nada sirve. ¿Por qué? Porque no hay nada en ti, no hay nada de amor en ti. Estás en tinieblas y no vas a poder ver. Así que enfoquémonos en nuestro corazón a quién estamos viendo,
al blanco perfecto que nos va a dar la luz o estamos viendo oscuridad? Porque Jesús dijo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Y el que tiene la luz de la vida va a poder amar, va a poder ver lo bueno en los demás y vamos a dejar de difamar. Amén. Así que, para concluir, hermanos, hoy sí vamos a concluir. Verso 16. Digo pues, si ya pasamos que dice, hey, sirvan en amor, ama a tu prójimo, no sean chismosos. Ahora dice, bueno, ¿y cómo hago eso? Pues, si me cuesta, ¿verdad? Si es que se me sale a flor de piel la caja ilustre, ¿cómo hago eso? Entonces dijo, bueno, para que no se queden solo así, digo pues, dijo Pablo, andad en el Espíritu. Miren, no dijo cumplan los 10 mandamientos, no dijo vístanse de esta manera, no dijo andad en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Viendo al blanco perfecto, al ejemplo de ejemplos, a nuestro Señor Jesucristo, su palabra, porque como les decía, pues que santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo? Y santificado quiere decir apartado para Dios, apartado para un propósito. Entonces, andando en el Espíritu dice que no nos va a dejar ociosos, nos va a llevar a toda buena obra, a tener sed de la palabra, a servirle y a hacer tantas cosas que no te va a dar chance de andar de chismoso o de haciendo picardías. Te va a tener ahí. De hecho, es más, la palabra del Señor cuando está en ti es un escudo. De hecho, la armadura de la fe nos dice que es la palabra, la oración y tantas cosas que vienen con la bendición. Es un escudo, es un repelente. Es algo que cuando, como decía alguien, si usted se cree tan guapo y en su oficina siente que las chicas lo asedian o viceversa, ponga una Biblia en el escritorio y que lo miren leyendo la verdad, ya no se le van a acercar. No, este es cristiano, este no va a ir al baile, ¿verdad? Este no va a ir a la discoteca, o este no me va a llevar donde yo quiero. Me va a decir que vaya a la iglesia y uy, yo ahí no voy, ¿verdad? Entonces, andar en el Espíritu. No dice cumple toda la ley, sino que siguiendo al blanco perfecto. Y nos dice la palabra también que hay una verdad que nos purifica. ¿Y saben cuál es? Saber que Cristo viene. Anunciar que Cristo viene. Porque eso también trae a nuestras vidas lo que se llama el gozo del Señor. Cuando usted predica, cuando usted habla del Señor a otro, usted, su corazón y su alma también se alimenta. Porque muchas veces cuando usted está hablándole a otro, esa otra persona incluso sale más teólogo que uno. Y en vez de que vos lo evangelices, era un siervo caído. Y el siervo caído te adoctrina, pero, y salí bendecido, pero al final decís, pero siervo, levántese, que Dios tiene un gran propósito para usted. Y de esa manera somos edificados. De esa manera nos mantenemos en el Espíritu. Y en el Espíritu por gracia. Ya no, nosotros, ya no ya no estamos para, ya las cosas no las hacemos para llegar a Dios, sino que hacemos las cosas porque ya Dios ha llegado a nosotros y ahora podemos dar de lo que hemos recibido. Ya no hacemos las cosas, ya no cumplimos los mandamientos para pretender relacionarnos con Dios, sino que la relación que tenemos ahora con Dios nos permite cumplir los mandamientos. Quizás no todos, porque fallamos, pero por lo menos ya vamos en ese camino, porque el Espíritu Santo prometió no dejarnos igual, hermano. Y si usted sigue igual y le da igual, como decía un predicador, siempre seguir en el lodazal como puerco, revise su corazón, porque ahí posiblemente la gracia no ha llegado a su vida y necesite recapacitar y escuchar el Evangelio, como decíamos hoy en la mañana. ¿Qué necesitas para ser bautizado? Escuchar el Evangelio. El Evangelio te dirá, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice la buena noticia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, escuchar el Evangelio nos da esa pauta, saber que necesitamos de Dios, saber que, como dice Juan 3:36, que
cuando estamos sin la relación con Él, estamos bajo la ira de Dios. Y no pensemos, no nos engañemos que vamos a obtener algo bueno. Así que andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. El énfasis en mi vida no es enfocarme en lo que no debo hacer, sino más bien en quién está en mí y pondré mi mirada. ¿Quién está en mí y en quién pondré mi mirada? En Jesucristo. Siguiendo a Jesucristo, ya les dije, el que me sigue tendrá la luz de la vida y vamos a poder caminar un poco diferente, hermano, y siendo transformados, porque aquí estamos en un hospital. Estamos en un hospital del alma, todos estamos en proceso de transformación y lo que Dios quiere es que delante de Él nos abramos, le expresemos, como les decía, no solo dame, sino que también quítame lo que no he podido quitarme, el lastre que no he podido quitarme. De esa manera nosotros nos ponemos ahí, en esa parte. Lo que Él quiere es eso, que estemos ahí. Así que seguimos avanzando y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando usted ha recibido a Jesucristo, genuinamente usted va a tener una batalla espiritual. Una batalla en que está la carne, que no quiere nada con Dios, y está el espíritu, que ya ahora sí tiene una relación con Dios. Y de esta manera, ilustrativamente digo, hay dos lobos dentro de usted. Y el lobo que usted alimente más, ese va a vencer. Así que, ¿cómo alimento al lobo espiritual? La palabra de Dios, la oración, el ayuno. El ayuno no solamente de comida, sino que es de eso que a usted le gusta y a la carne le agrada. Los teléfonos, ¿verdad? Creo que le dolería más pasar todo el día sin el teléfono que comer quizás en estos tiempos. Entonces, y que digas, no, es que todas las llamadas quiero, no, creo, y no es el ayuno para torcerle el brazo a Dios, más bien es para vencer nuestra carne y que Dios pueda hablar a nuestras vidas y que Dios pueda mostrarnos su voluntad. Y posiblemente una petición que usted tenga no sea respondida de inmediato, pero cuando usted comprende su voluntad, Romanos 12:2 nos dice que nuestro entendimiento es renovado. Y ahí comprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aunque haya sido pérdida, nosotros decimos, gracias Dios, porque eso me ha ayudado ya a llegar hasta acá. Gracias Dios, porque en ese desierto tú hablaste a mi corazón. Gracias Dios, porque si no fuera por eso, yo no sé dónde estuviera, porque Dios tiene esa misericordia. Y para concluir, hermanos, ya veo que el tiempo se va agotando. Esa batalla espiritual está ahí. Está el lobo, está eso. Entonces les decía que la oración, el servicio y el ayuno. Entonces vamos al verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora, por la gracia de Dios, esa gracia que les digo que no solamente es el perdón inmerecido, sino que también es el poder para vencer el pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo dice la palabra, por la gracia puesta delante de Él, gustó la cruz. Y si Jesucristo dice que Él crecía, también en Lucas nos dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Abracemos esa gracia que nos hace libres. Abracemos esa gracia que verdaderamente nos va a transformar. Porque si no estamos siendo transformados, no estamos bajo la gracia. Estamos en libertinaje y estamos viviendo en el cristianismo y no en Cristo. El cristianismo no salva. El que salva es estar en Cristo y siguiendo a Cristo. Amén. Señor, gracias porque nos has dado, Señor, tu palabra, Señor, para iluminarnos, Padre. Te damos gracias porque nos has amado. Y si estamos en este lugar es por tu gran amor, Señor. En esta tarde tenemos una lucha en nuestra carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay dentro de nosotros situaciones que no hemos podido dejar, Señor, que nuestra carne quiere vencer, Señor, pero en esta tarde queremos ponerlas delante de ti
Confiamos en tu poder sanador, confiamos en tu poder restaurador, Señor, y queremos que nos hagas una nueva criatura. Ponemos delante de ti nuestras debilidades, que son pecados, Señor. Ponemos delante de ti todo orgullo, toda pornografía, toda malicia, todo celo, toda raíz de amargura, Señor, que pueda estarnos afectando en nuestras vidas y en nuestra comunión contigo. Queremos ser verdaderamente libres por tu gracia, por tu gran amor, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que tu palabra tiene el poder de limpiarnos, que tu palabra tiene el poder de restaurarnos, porque es lo que nos has dejado como nuestro manual de vida. Y ahora, Señor, en esta tarde, si hay alguien sin Jesús en su corazón y quiere recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, levante su mano. Este es el día que el Señor ha elegido para que tú puedas ser salvo y venir a los caminos de Cristo. Levanta tu mano si tu corazón está siendo inquietado a venir al Señor. Él no se quedará con los brazos cruzados y vendrá al rescate por ti. Él está dispuesto a salvarte. De hecho, estuvo dispuesto a salvarte en la cruz del Calvario. Solamente reconócelo y tendrás la luz de la vida. Gracias, Señor, porque tu palabra fue predicada y seguirá siendo predicada. Gracias porque los que somos tus hijos, Señor, solamente queremos rendirnos a ti y pedirte perdón. Y aquel que no es tu hijo y aún su corazón duda, bendícele y dale una nueva oportunidad, que tu palabra pueda entrar en su corazón y esa semilla, cuando venga a germinar, sea para vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llévanos con bien hacia nuestros hogares y las diligencias que aún faltan. Amén y amén. 2, 3. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Vamos a pedirnos una alabanza. Mas el Dios de toda gracia. Cantamos. Y mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Amén. Más el Dios y más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna y os perfeccione y afirme, fortalezca, y dígale, y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a
Padre.